Buen día, docente Itala Serna. Mi nombre es Lourdes Chuquiruna Flores y en esta oportunidad les voy a exponer sobre el caso Lava Jato. Para empezar, ¿quién es Odebrecht? Odebrecht es una empresa de construcción e ingeniería en Brasil y América Latina. En el 2016 estuvo involucrada en un escándalo de corrupción internacional al reconocer que había sobornado a funcionarios y políticos en varios países para obtener contratos y favores. La empresa admitió haber desembolsado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre los que se incluyen Brasil, Perú y Colombia. El término lavajato. Lavajato, que significa operación autolavado, se refiere a una investigación sobre lavado de dinero que descubrió una red de corrupción vinculada a empresas brasileñas. El término se usa en Perú para describir cómo se limpiaba el dinero ilícito, mediante métodos complejos y aparentemente legales. ¿Qué empresas estuvieron involucradas? En Perú, las empresas del grupo, por ejemplo, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales y la empresa Obrainsa, entre otras. Según el portal web Infobae, en el año 2023, las obras vinculadas en Perú costaron más de 117 mil millones de dólares, en las cuales de las personas involucradas tenemos Toledo, Humala, García, Kuczynski, como también a Keiko Fujimori, a Castañeda Locio y Susana Villarán. ¿Qué proyectos fueron en Lima, Perú? El gasoducto del Perú sur peruano, iniciado en el año 2014 durante el gobierno de Humala con un costo estimado de 7.328 millones de dólares. Este proyecto fue gestionado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagas. Carretera Interoceánica Sur. Costó cerca de 3.162 millones de dólares. Se acusa al expresidente Toledo de recibir un soborno de 35 millones de dólares de Odebrecht y Camargo Correa por los tramos 2, 3 y 4. Contratos estatales. Fueron 41 proyectos relacionados con empresas que recibieron 17.285 millones de dólares en contratos estatales. Otros proyectos que estuvieron involucrados son como por ejemplo el tren eléctrico, la línea amarilla, Olmos, Centro de Convenciones Lima, Chavimosic, Vías Nuevas de Lima, Hospital Antonio Lorea de Cusco. Siguiendo con la exposición, la Comisión Lavajato en el año 2015 al año 2016. La primera Comisión Lavajato inició el 2 de noviembre de 2015 y fue dirigida por Juan Pari. ¿Quién era Juan Pari? Era un congresista de Dignidad y Democracia, quien investigó el lavado de dinero en Perú y el pago de sobornos a empresas brasileñas como Odebrecht y OAS. Pari alegó que estas empresas financiaron campañas presidenciales y recibieron favores políticos, afectando a presidentes desde Fujimori hasta Humala. El informe final de la primera comisión Lavajato, presentado en mayo y junio de 2016, no fue aprobado por el Congreso de la República debido a la falta de consenso y al vencimiento del plazo. Juan Pari envió el informe al Ministerio Público el 12 de julio de 2016. Durante el proceso, aprismo y fujimorismo obstaculizaron la investigación para proteger a sus líderes, destacando la oposición de Mauricio Mulder a levantar el secreto bancario de Joseph Maiman, quien era el testaferro de Alejandro Toledo. La Comisión de Lavajato en el año 2017 y 2018. En noviembre de 2016, el Congreso peruano creó una nueva comisión para retomar la investigación del lavajato en Perú. La segunda comisión Lavajato comenzó el 4 de enero del 2017, dirigida por Víctor Albrecht y luego por Rosa Barta. A partir de abril de 2017, la gestión de Barta fue criticada por su falta de imparcialidad y para proteger a figuras como Keiko Fujimori y Alan García.
En diciembre de 2017, Barta presentó un informe que llevó a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. En agosto de 2018, el informe final de la comisión implicó a exministros y tres expresidentes en corrupción, aunque Alan García fue excluido de las responsabilidades, a pesar de la suspensión de procedimientos contra Marcelo Odebrecht en Brasil. Siguiendo con la exposición, las sentencias de Lavajato. Frente a las críticas por falta de avances en el caso, la Procuraduría peruana anunció la primera sentencia en Perú relacionada con este caso. El fallo es para el caso Bonos Soberanos del Cusco, en que los hermanos Samuel y Carlos Campuzano Dulanto están acusados de sobornos a Renato Ribeiro Bortoletti, quien es el ex directivo de Odebrecht. Se le imputa intentar usar la influencia de Bartoletti en el Ministerio de Economía para emitir bonos soberanos por 177 millones de dólares en el 2014, con el fin de saldar una deuda del gobierno regional del Cusco con la empresa Odebrecht. La procuradora Silvana Carrión anunció que el proceso del Metro de Lima está por concluir, con una sentencia esperada para el segundo semestre del año 2024. También mostró optimismo sobre una posible sentencia en el caso Interoceánica antes de diciembre, gracias a pruebas obtenidas del acuerdo con Odebrecht. La procuradora Silvana Carrión también informó que el proceso relacionado con el Metro de Lima está próximo a concluir, con una sentencia esperada para el segundo semestre del año 2024. Además, expresó optimismo de que el caso Interoceánica relacionado con el expresidente Alejandro Toledo, esto podría tener una sentencia antes de diciembre gracias a las pruebas obtenidas del acuerdo de la colaboración con Odebrecht. El Poder Judicial dictó una sentencia de 8 años de prisión contra Samuel Campuzano Dulanto por su rol como intermediario en los sobornos Odebrecht en el caso Bonos Soberanos. Esta es la primera condena por coimas en este año. En este caso, Pedro Coveñas Aquino recibió 6 años de prisión suspendida por cohecho y Gustavo Montesinos Atado 2 años de prisión suspendida por encubrimiento. La sentencia se basó en pruebas documentales y testimonios sobre sobornos para emitir bonos soberanos por 177 millones de dólares y la lectura integral de la sentencia está programada para el 9 de julio de este año, que ya se dio, ¿no? Continuando, según el peruano, en el año 2024, el Poder Judicial condenó a Samuel Campuzano Dulanto a 8 años de prisión por su papel en los sobornos de Odebrecht en el caso Bonos Soberanos, la primera sentencia por coimas en este caso. Pedro Coveñas Aquino, a quien vemos también ahí en la imagen, es funcionario del Ministerio de Economía, recibió 6 años de prisión suspendida por cohecho. Y Gustavo Montesinos Atado, abogado implicado, 2 años de prisión suspendida por encubrimiento real. La sentencia se fundamenta en correos electrónicos, documentos y registro de llamadas y reuniones. La lectura integral de la sentencia fue el 9 de julio, como comuniqué, a las 3:30 horas. Reparación civil de la empresa Odebrecht al Perú. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha recaudado ya 22 millones de soles de la quinta cuota de reparación civil de Odebrecht, pagados con fondos del Fideicomiso de Retención y Reparación. Con este pago, el total acumulado en reparaciones alcanza 233 mil millones de soles. Odebrecht debe indemnizar al Estado peruano con 760 millones por pagos ilegales en 4 proyectos. Ahora, doctrina filosófica y jurídica. Aquí podemos encontrar la doctrina de Sócrates. Sócrates estableció los principios de la filosofía al usar el diálogo y el cuestionamiento.
Él afirmaba que el verdadero conocimiento no se logra solo acumulando información, sino al examinar y cuestionar constantemente nuestras creencias. Él pensaba que para alcanzar la sabiduría es fundamental reflexionar sobre uno mismo y ser crítico con nuestras ideas. El aplicar el método socrático al caso Lavajato, basado en cuestionamiento riguroso y análisis ético, sería clave para investigar la corrupción y el soborno con el objetivo de alcanzar la justicia y descubrir la verdad. En segundo lugar, tenemos a Platón. Platón, quien fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, es famoso por su teoría de las formas, donde la realidad sensible es una imperfecta imitación de entidades perfectas. En la República propone un gobierno ideal dirigido por filósofos reyes. El caso Lavajato destaca la necesidad de que el sistema de justicia y gobierno en Perú se ajuste a los ideales de justicia y equidad propuestos por Platón. También tenemos a Aristóteles. Aristóteles distingue entre dos tipos de justicia: la justicia universal, que abarca todas las virtudes en relaciones sociales, y la justicia particular, que se enfoca en la distribución de bienes y corrección de violaciones de las normas. El caso Lavajato puede analizarse desde la perspectiva aristotélica, considerando la justicia distribuya, cómo se reparten beneficios y cargas, y la justicia correctiva, cómo se rectifican agravios e imponen sanciones. Por último lugar, tenemos a Kant. La teoría de Kant, de la ética de Kant, se centra en la autonomía moral y responsabilidad individual, determinando la moralidad de una acción por la intención de agentes en lugar de sus resultados. Según su ética ontológica, una acción es moralmente aceptable si sigue principios universales como la ley de la universalización y la ley de la autonomía, ¿no? Desde la perspectiva kantiana, la corrupción y el soborno en el caso Lavajato se considerarían inmorales por violar principios universales de honestidad y justicia, juzgando la responsabilidad y ética de los implicados según estos principios. Conclusiones. En este caso, la corrupción descubierta socavó seriamente las instituciones en Perú y debilitó la confianza en público en el sistema político y judicial. Este caso hizo que las personas se dieran cuenta de la corrupción e hizo que se exija justicia y que los gobiernos y empresas sean transparentes y responsables. El tamaño de este escándalo mostró la urgencia que se tiene de reformar la administración pública y el sistema de justicia en nuestro país, para así evitar la corrupción. Este caso de corrupción no solo afectó a nuestro país, sino también a otros países de América Latina, demostrando que la corrupción puede sobrepasar fronteras. Y podemos resaltar la necesidad de hacer que las reformas funcionen en su totalidad. El trabajar en conjunto con otros países se podría llegar a combatir la corrupción y recuperar la confianza en los sistemas políticos y judiciales. Algunas de las recomendaciones serían: las entidades que supervisan y controlan sean más fuertes, por ejemplo, la Fiscalía y el Poder Judicial. Crear leyes más estrictas para el financiamiento de las campañas políticas. Así se podría evitar el uso del dinero ilegal. La unión entre países para poder compartir información sería un buen punto para poder combatir la corrupción a nivel mundial. Revisar y supervisar regularmente los proyectos y contratos públicos para detectar corrupción y establecer sistemas para proteger a quienes denuncien actos de corrupción para que lo hagan sin miedo. Como anexos, tenemos a la operación Lavajato. La cabeza es la empresa Odebrecht, ¿no? Y en Perú, bueno, acá vemos a García, Toledo, a Humala.
También podemos ver las transferencias de Odebrecht vinculadas a proyectos de Perú, ¿no? La cantidad de dinero, para qué fueron las obras, ¿no? En gasoducto surperuano fue el que más costó, por así decirlo. Em, También tenemos el rastro de las OAS, ¿no? Cuánto le dieron a cada político del Perú. Y por último tenemos a declaraciones de Barata, que puso en jaque a los líderes políticos del Perú, ¿no? También vemos cuántos millones recibieron cada político de nuestro Perú. Aquí está la bibliografía de donde saqué toda la información y muchas gracias por su atención.